Bienvenido o bienvenida a Spanish Minute. Mi nombre es Inma y soy profesora de español y examinadora oficial del examen de L. Si estás escuchando este podcast, seguro que estás buscando trabajo en España o en una empresa española. ¿Y quién mejor que una experta en gestión del talento para darte las herramientas para conseguirlo? Por eso he invitado a Elisa Prone, experta en gestión del talento, para que te explique las claves a la hora de cómo buscar trabajo, cómo preparar tu currículum y cómo hacer una entrevista. Hola Elisa, ¿qué tal? Hola Inma, muchas gracias por este espacio y un placer compartir detalles y algunas recomendaciones para mejorar la parte de español y sobre todo la preparación a la hora de buscar trabajo. Como comentaste Inma, soy experta en talento, pero por mi acento, como puedes ver, no soy española, soy italiana y llevo ya 10 años trabajando en España, sobre todo en los departamentos de People y de Marketing. Muy bien. Además, qué mejor que tú, que eres experta en gestión del talento y encima extranjera, que puedes dar consejos por las dos partes. Bueno, si nos quieres contar un poquito tu trayectoria como experta. Sí, perfecto, Inma. Bueno, yo estudié Derecho en Italia, hice la carrera de Derecho y cuando empecé a hacer las prácticas, que hice las prácticas en España, entendí que no era mi vocación, no era lo que quería hacer el resto de mi vida. Y allí estuve buscando alternativas. Y encontré en el máster de recursos humanos una profesión que une un poco la parte más legal y la parte de derecho laboral, la parte más creativa, que siempre me gustó la comunicación, diseño gráfico, fotografía, y al mismo tiempo el trato y la comunicación con las personas. Así que cursé el máster de recursos humanos en Alicante y de allí a los 2 meses empecé mis prácticas en Gaviota, que era una empresa industrial en Saks, con un español muy básico, o sea, tenía como un año así en España, pero allí fui aprendiendo y justo yo me dediqué a la primera parte fue revisión de todos los currículum y digitalización de todos los currículum. O sea, habré visto en mis prácticas en Gaviota más de 4.000 currículum y 4.000 currículums diferentes, ¿ok? De allí fue progresando, sí que fui a trabajar en Mango, en el Departamento Internacional de Recursos Humanos, después entreprendí en la parte de marketing y de people, y actualmente son 3 años que trabajo como directora de personas y cultura en Soltec, que es una empresa de energía fotovoltaica en Murcia. Y siempre en un ámbito internacional, contrato con diferentes países y sin duda contando con la parte de selección abajo de mi tutoría y de mi expertise. Pues muchas gracias. Lo primero por estar aquí, porque con tu experiencia seguro que las personas, los extranjeros que escuchen este podcast van a conseguir preparar su currículum y encontrar un trabajo de forma eficaz. Bueno, comenzamos con la primera pregunta. Me gustaría, bueno, acabas de decir que tú empezaste en una empresa con muy poquito español y justo te quería preguntar eso, que qué nivel debe tener como mínimo, tú ya viéndolo de la parte de recursos humanos, una persona extranjera para acceder a un trabajo cualificado, ¿vale? Okay, sí, es importante este inciso de cualificado o no cualificado, ¿ok? Para tener un trabajo cualificado, yo diría que entre un B1 y un B2 para empezar, pero sí que es recomendable realizar el DELE o por lo menos tener un nivel C1 de experto a nivel de idioma. De hecho, yo cuando empecé las prácticas era algo que me han pedido de hacer expresamente y el primer año entre el máster y las prácticas me saqué el DELE para poder tener la certificación también en la hora, por ejemplo, de entrar en Mango era algo que me pedían todos los certificados de idioma que podía estar hablando, sea de italiano, que de inglés, que de español como tal. Así que lo que te diría, un B1 o B2 para poder empezar en puestos cualificados, pero ya si queremos avanzar, progredir, es recomendable, muy recomendable la parte del segundo. Vale. Y por ejemplo, en un puesto que sea como más técnico, como puede ser un programador,
¿se exige un B1 o un B2 o da igual, un poquito menos? Es... Dependiendo. También es verdad que, bueno, la parte de programación, en la parte de ingeniería como tal, en España en este momento una necesidad de talento, o sea, no se encuentran profesionales con este expertise. Y también es verdad que cuando uno programa, muchas de la comunicación es en inglés, pero sí que es verdad que para poder hablar con tu entorno, con tu jefe directo o con tus compañeros, un B1 o una A2, por lo menos para poderte comunicar, es necesario, porque si no, no entiendes tampoco lo que te van a pedir que puedas hacer en tu día a día de trabajo. Claro, O también piensa y más lo mismo, o sea, uno ve el currículum, pasa las pruebas técnicas, pero en la entrevista si no logras comunicar y claro. proponer tu valor y explicar tu trayectoria y la persona, el hiring manager, no tiene un nivel de inglés o de tu idioma nativo, es muy complicada la comunicación. Claro. Además, entonces, tú recomiendas tanto español como también un poco de inglés, ¿no? Sí, a ver, el inglés siempre más se está hablando, sobre todo en la comunidad valenciana, por parte de empresas extranjeras que están invirtiendo en la comunidad valenciana, sea por los mismos turistas extranjeros que siempre más vienen en la costa. Entonces, la mayoría de empresas con más de 50 empleados, los hiring managers o los directores o los managers sí que hablan algo de inglés. ¿Ok? Mm. Y esto facilita si no tienes como base ni el español y eres, por ejemplo, provienes de Rusia o de otro país, es algo básico que puede ayudar a la hora de un proceso de selección o sobre todo de incorporación al país. Claro, muy bien. Por ejemplo, vamos a empezar desde el principio, ¿no? Si hablamos Ujú. de eh, hacer el currículum, ¿cómo recomiendas tú hacer el currículum? Porque ahora tenemos más herramientas, no solo Word, tenemos Canva, que son más creativos. ¿Cómo aconsejas tú hacer un currículum decente? Vamos. A ver, antes de nada hay que entender si la empresa es internacional o es española. O sea, si la empresa es española, el currículum tiene que estar escrito y realizado en español, ¿ok? Si postulamos a una empresa que tiene sede en España, pero es de alcance internacional, puedo estar hablando de un Mango, de un Iberia, pero Iberia también española, podemos escribirlo en inglés, ¿ok? Entonces, 90% del tiempo el idioma tiene que ser español. Dos, tiene que ser visual. Ya no se usan más los 10 hojas de currículum en Word escrita con un único color. Esto por dos razones. Tenéis que pensar que las empresas, o sea, las personas que hacen selección están revisando todos los días muchísimos currículum. ¿Y dónde se fijan? En los currículum que le llaman más a la atención o sobre todo los currículum que son más visuales y logran poner en resalto palabras clave. Entonces, Canva es la herramienta ideal para poderlo hacer. Yo soy una fan de Canva y es muy intuitivo. Tienes ya plantillas ya hechas que puedes hacer tuyas. También otra parte que insisto mucho es la diferenciación. O sea, no vale con utilizar una plantilla igual todo el mundo, porque al final, si no, ¿por qué te llaman a ti y no a la otra persona que tiene el mismo currículum? Es verdad que el contenido, la experiencia pueden ser diferentes, pero repito, tenemos en media entre 12 y 5 segundos para determinar si la persona sigue de una fase de criba a una primera entrevista. Cuanto más logramos captar la atención, mejor es. Entonces, lo que Canva, una o dos páginas como máximo. La foto, ¿se puede poner o no se puede poner? Sé que también a nivel cultural es algo muy sensible. En España, la recomendación es poner la foto, que una foto sea profesional. ¿Ok? A lo largo de estos años he visto de todo, Isma. He visto fotos de matrimonio cortadas Ay, madre donde mía. se ve la persona, fotos con personas con una copa de fiesta o que estaban arreglados, fotos que porque le hizo el currículum su pareja aparece los dos. Ay, o, madre. entonces, foto profesional no tienes que ir a un fotógrafo, ¿ok? Se puede hacer con el móvil, la mayoría ahora de móvil hacen súper bien las fotos Mm. con un fondo blanco, con la naturaleza atrás. Yo, a diferencia de las tendencias que te dicen, no, tiene que ser súper profesional. Sí, por ejemplo, mi currículum tiene una foto donde yo estoy con detrás con plantas verdes porque representa también mi ser.
y no es solamente mi Elisa profesional, ¿ok? Y después intentar utilizar también colores que os puedan representar más. Y esto con Canva se puede hacer. Poner siempre el titular en negrita y palabras clave, lo que digo siempre de ponerla en negrita. Resaltar en cada experiencia cuáles son los objetivos que habéis alcanzado o de los cuales os sentís orgullosos. Esto diferencia un poquito más. Después hay una parte en el currículum que no siempre se usa en determinados países. Por ejemplo, en Italia no se suele utilizar mucho. Es el resumen. O sea, hacer 4 o 5 líneas de resumen de lo que uno, no solamente hablando de lo que uno ha hecho, sino lo que está buscando en este momento. ¿Por qué? Porque cuando muchas veces cambiamos de país o cambiamos también de carrera profesional, tenemos un background, pero lo que queremos hacer de allí a los próximos años es algo diferente. Entonces, nuestras competencias pasadas nos pueden ayudar, pero nuestro objetivo profesional es diferente. Y sí que esto ayuda mucho a la persona que lee el currículum a hacer pasar el proceso de selección a la siguiente fase o enderezar también el candidato a otro proceso de selección. Y una pregunta, ¿este resumen dónde se Sí, coloca? ¿Arriba o abajo? hay diferentes maneras, se pueden poner o arriba o también yo lo utilizo mucho en una barra lateral. O sea, pones la foto, la barra lateral pones el resumen y después puedes poner abajo de resumen competencia, por ejemplo, de idiomas, donde si tienes el certificado de DELE o tienes el certificado el FIRST o lo que sea, y los datos de contacto. Y otra cosa, datos de contactos actualizados. Sé que es algo que parece que no, pero mucha gente no actualiza los datos de contacto o pone solamente un número. Y por ejemplo, si uno va al extranjero, a mí me pasaba mucho al inicio, que tenía 2 números, también eran hace 10 años, que no había WhatsApp o lo que sea. Entonces no funcionaba el otro móvil si estaba en el extranjero. Y si tú estás en un proceso de selección y te llaman y el número no funciona, nunca sabes si pasas o no a la siguiente fase. Claro. Vale, vale. Entonces, Y, estos serían un poco los tips. vale. Pues sí, para mí también me sirve, o sea, me parece súper interesante saber estas cosas. Y Una pregunta. además del currículum, si queremos ir a otro nivel, eh, yo también recomiendo hacer acciones, osar un poquito y arriesgarse. Quiero decir, a mí, por ejemplo, me encantó, y te cuento una anécdota. Estuve en Starbucks hace 3 años, cuando trabajaba en otra empresa, en Sonei, y el camarero hablaba perfectamente inglés, español, alemán. Era inglés, de hecho. Y me encantó. Dije, bueno, esta persona como comercial trabajaría genial. Entonces, cuando fui a pagar, le dejé mi tarjeta y le dije, bueno, si estás buscando otra oportunidad, por favor, escríbeme porque creo que puedes ir. No supe nada de él una semana. Entonces dije, bueno, no le interesará, estará muy contenta de estar. Después de una semana recibo un correo, recibo un link suyo con un vídeo que había realizado contando su experiencia profesional, también escolar, porque él había estudiado el conservatorio, y que estaba haciendo que podría aportar. Me quedé, o sea, fue un vídeo de 4 minutos hecho con el móvil, ¿ok? Sí. Viéndole él tocar el violín, viéndole él también hacer los cafés y todo que hizo con su pareja. Y claro, él ni pasó el proceso de selección, fue llamarle, hablar media horita y contratarlo enseguida. ¿Esto por qué? Porque me demostró al final que sabía diferenciarse, que supo captar la oportunidad y se esforzó para ser el elegido. Claro, ya con eso tiene el puesto seguro, porque ¿para Eso qué le es. vas a preguntar más, ¿no? Qué curioso. Y una pregunta, ¿la carta de presentación, crees que es necesaria hacer una carta de presentación? A ver, la carta de presentación depende siempre un poco de qué tipo de empresa es, ¿ok? Por ejemplo, una carta de presentación sí que se valora todavía mucho en los despachos de abogados, ¿ok? O también empresas que pueden ser mitad públicas y mitad privadas, porque al final tienen todavía un estilo de proceso de selección que te recomienda o te pide la misma carta de presentación. Y en realidad la carta de presentación para mí, mi visión es que se fue traspasando a un poco a resume, que son 5 líneas o 6 líneas muy captadas, muy acotadas. Y si es lo que sí que se puede poner en el currículum, en esta misma barra, personas de contacto para poder pedir referencias.
Tienes Eso te iba a también que preguntar. pensar, claro, tienes que pensar siempre que muchos de los puestos uno quiere pedir una referencia de tu anterior jefe o jefa o tu anterior empresa o saber más de ti. Yo, por ejemplo, tengo alumnos que son rusos y en general los rusos no saben inglés tampoco. Entonces, si una persona de Rusia te pone el número de contacto de su anterior jefe y el jefe tampoco No sabe va. hablar en inglés, también es un poco un problema, ¿no? Por Sí, ejemplo, con también. una carta de Sí, recomendación traducida, ¿es posible? sí. Carta de recomendación o también contacto en LinkedIn que uno Ah, vale. puede escribirle. Muchas veces uno le escribe, te contestará en ruso, pero puedes traducirlo. Y también se utiliza, ya nosotros, por ejemplo, tenemos, bueno, también es una empresa bastante grande donde estoy trabajando en este momento y implanté junto a nuestra herramienta de selección que se llama una ATS, que te contaré también esta parte porque es importante que las personas lo sepan. Eh, Contratamos otra herramienta que se llama Refer y lo que te permite hacer es, si tú pones en tu currículum el email de tu jefe, ¿ok? Le llegará a tu jefe un correo diciendo, fulanito está en el proceso de selección. ¿Me podrías decir y contestarás estas preguntas? Y la persona te contestas en estas preguntas y a ti te llegan las preguntas que te han contestado los anteriores responsables de la persona entrevistada. Mejor, claro. Por ejemplo, en el caso que te comento, es mucho mejor esta alternativa. Sí, Vale, pero por ejemplo, en caso de pyme no suelen tener esta claro. herramienta, entonces lo que dices tú de una carta bien realizada es un plus. Mm. Y una pregunta, tú que además eres extranjera, eres italiana, ¿te han pedido alguna vez algún tipo de documento legal de tu país a la hora de contratarte o de hacerte incluso una entrevista? No a la hora de hacerme la entrevista, ok, documento legal, pero sí a la hora de contratarme. Por ejemplo, en la misma Solte que nosotros somos cotizados, entonces cualquier persona con un cargo de manager o director que entra se le pide el título. ¿Qué pasa? Que el título y títulos de idiomas también, ¿ok? Todos los títulos que puedas tener y que requiera la posición. Siendo yo italiana, no puedo pasarle el título italiano. Tengo que pedir un título que en la Unión Europea sí que hay, que es homologado. En caso de personas fuera, lo que pedimos es un título con apostilla, Y, con y- certificado por parte del notario, sí. vale, vale, vale. Mm, Perfecto. mm. Vale, muy bien. Y traducido al inglés o al español, dependiendo que pueda tener. Mm. Claro, porque luego también, si no son de la Comunidad Europea, No, no eh, tendrán es porque por eso. En la Unión Europea tú tienes la posibilidad de pedir el título con todos los detalles en Mm, inglés, español, los 5 idiomas de la Unión Europea. sí. Si no estás en la Unión Europea, muchas veces te pueden pedir a la hora de contratación para certificar sobre todo que tú en verdad eres ingeniero, eres abogado o lo que sea, el título certificado por parte del notario con la apostilla. Vale, perfecto. Muy bien. Em, Ahora nos centramos, después del currículum, vamos a buscar trabajo, ¿no? Ya con el currículum hecho. ¿Qué plataformas recomiendas tú? ¿Cuáles son las más efectivas para ti para buscar trabajo? O si recomiendas también otro tipo de métodos. Ok, a ver, tenemos que distinguir dos partes, ¿ok? Las plataformas que conocemos como al final job de empleo, que puede ser no sé, un InfoJobs, un Indeed, un Monster, ¿ok? De las redes sociales. Siempre más la parte de publicidad al final de las ofertas de empleo está variando y también nosotros en People, que trabajamos en People, estamos targetizando siempre más. Te explico el porqué. Si yo estoy buscando unas personas para una planta fotovoltaica que sean obreros, ¿ok? Me voy a un Facebook o me voy a un InfoJobs. En Facebook hay grupo de búsqueda de trabajo no especializado, ¿ok? Y allí las empresas publican al final oferta. Si voy a buscar un perfil mucho más especializado,
me voy a la red social de LinkedIn. ¿Ok? Allí nosotros, por ejemplo, la misma herramienta que nos permite publicar en diferentes redes sociales y portales de empleo. Si después estoy buscando, por ejemplo, personas más especializadas en la parte digital, me voy a un Tecnoempleo. Ah, vale. Si estoy buscando personas más con un perfil internacional, me voy a un Indeed. Mm. ¿Ok? Entonces, hay muchos portales de empleo. Yo lo que, la cosa buena para todas las personas que nos están escuchando, que Google ha hecho un upgrade de su búsqueda de empleo para mí fabuloso, que lo que te permite hacer como candidato, si estás buscando, si estás en búsqueda activa, poner empleo en la ciudad. Y entonces automáticamente te recopila todas las ofertas de empleo que están en el radio de 50 o 100 kilómetros de la localidad que pusiste, en las diferentes plataformas. Entonces, mi recomendación es, si voy a otro, por ejemplo, sois abogado, empleo abogado en, no sé, Torrevieja, ¿ok? Miráis en qué plataforma más se publica y en esta plataforma tenéis que cuidar mucho vuestro perfil y poneros alertas también. Y Claro. otra parte más es el LinkedIn. LinkedIn, si estáis ya en España, lo que tenéis que hacer, uno, es cambiar el idioma a español. O sea, lo que te permite hacer es crear el doble idioma. Te Mm. permite la parte en ruso o en inglés y después puedes añadir hasta, creo, 3 o 4 idiomas. No, pero seguramente 2, seguro. Y después actualizar vuestra ubicación, porque también lo que pasa mucho que no se publican ofertas de empleo. De hecho, hay una imagen muy bonita que es un iceberg. Te dice, las ofertas que se publican de empleo son las que están arriba, pero Vale. después abajo, toda la montaña que está abajo de hielo no se publica. ¿Y esto cómo viene? Por redes de contactos, por referido de los mismos empleados, por el hecho que yo misma me pongo en LinkedIn y quiero una persona con determinadas competencias y lo busco con palabras Claro. clave. Entonces, esas son las recomendaciones. Buscar donde queréis encontrar trabajo, plataformas que más se utilizan o redes sociales que más se utilizan. Focalizaros en hacer perfectas o muy cerca de la perfección estas plataformas o redes sociales y después de allí poneros también alertas. Claro. Con las palabras claves, ¿no? Con las palabras clave. De hecho, LinkedIn Ingeniero. funciona mucho con Mm. palabras claves. Hay una funcionalidad que es el F5 más almohadilla, que tú puedes buscar con la búsqueda booleana palabras clave. Y eso es lo mismo que hacen las personas que buscan, o sea, Claro. que buscan candidatos. Entonces, nosotros buscamos con palabras clave. Si vuestro perfil tiene más de 15 veces esta palabra clave, nos saltará primero en la búsqueda. A más de 15. Muy bien. Em, Otra pregunta. Y allí Eh, una cosa ahí más de las palabras clave. Allí es muy importante que cuando escribamos el currículum en español nos hagamos ayudar con estas palabras clave. ¿Por qué? Porque, y esto nos pasa, por ejemplo, también o sea, en España, por ejemplo, es diferente buscar trabajo en España o en Colombia, porque los cargos son diferentes. Las palabras no puedes hacer una traducción literal con un Google Traductor, no te vale. ¿Ok? Entonces allí es muy importante que una escuela, una academia os pueda ayudar en verdad de decir, ok, esto, la traducción lateral no te sirve, es esta otra palabra la que tienes que poner. Aunque también ahora usamos mucho palabras del inglés como manager y tal. Se usan mucho incluso en español, ¿no? Para definir un Sí, puesto. sí, se utiliza mucho, pero por ejemplo, yo en Colombia Mm. por ejemplo, gerente Vale, y no es manager, ¿ok? Entonces, o por ejemplo, aquí determinadas palabras en español se pueden utilizar o no. vale, 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 muy bien. Em, Te quería preguntar también si ya nos metemos, ya hemos encontrado, ya nos han llamado, ¿no? Esa primera llamada también, ¿qué buscáis en esa primera llamada como filtro? Ok, en esta primera llamada como filtro buscamos ver un poco, entender, ¿ok? Lo que está buscando la otra persona, su disponibilidad y expectativas.
Claro que tenéis que pensar que la primera llamada es un poco como una primera cita. Ya, ¿Qué quiero decir con esto? Que si te llaman y no puedes, o sea, contestas haciendo la compra, se escucha todo atrás gritando y todo, tú como, ay, no me acuerdo, ¿de qué puesto me estás hablando? O no logras hablar, claro, esto es que no pasas a una segunda fase. claro. Siempre más, yo a nivel de cultura, y eso es una variable cultural, a mí no me gusta nunca y de hecho mi equipo nunca hace una llamada a frío, ¿ok? En Italia, por ejemplo, está muy mal visto hacer una llamada sin concretar la hora de la llamada. Pero en España es muy habitual. Mm, En España es muy habitual hacerlo, o sea, llamar y ya está. Y entonces sí que mi equipo, por ejemplo, escribe antes un correo, un email, un SMS diciendo a qué hora puedo llamarte para saber que no tenga otras cargas y que pueda en verdad atenderle, prestarle atención a la persona que realiza la entrevista. Pero sí que el 80% de las empresas en España hace llamada a frío. Entonces, si claro, estáis buscando trabajo y veis un número que no conocéis, contestar porque puede ser el puesto al cual habéis optado. Dos, intentar, aunque en este momento mismo no nos acordáis del puesto, decir, ah, claro, estoy buscando empleo, intentar venderos vosotros para que también la otra persona os dé algunas pistas y os venga a la memoria qué puestos habéis apuntado de qué empresa os está llamando. ¿Ok? Porque hay mal otro problema también que un poco veo yo que lo hice igual, un error que hice al principio. Claro, que estás en un nuevo país y quieres al final cuanta más envío de currículum o la idea que uno tiene y más oportunidades mejor. Entonces, no te acuerdas tampoco, llega un momento que no te acuerdas tampoco dónde te apuntaste, dónde te escribiste. Este al final es un error. Es un error porque lo que hacemos es que no focalizamos nuestra búsqueda de trabajo en los trabajos que en verdad donde podemos aportar. Y también perdemos menos calidad en esta primera entrevista de contacto, porque si yo me claro. apunté a 5, te aseguro que me acuerdo a los 5 que me apunté. Pero si me apunta a 50, Es imposible, o ¿no? tienes muy buena memoria, o Madre es mía. más complicado. Pero, por ejemplo, imagínate a un hombre ruso eh, que tiene un B1 regular y está Ok, esperando esa llamada. ¿Qué le aconsejarías tener preparado para salvar esa llamada como pueda y ok, conseguir esa segunda cita, como dices tú? ok. Yo allí lo que me enfocaría en verdad es poner en valor su expertise y lo que está buscando, ¿ok? En manera muy concisa y al mismo tiempo no dando todos los detalles para que quieran saber más y conocer más de él. Si yo Vale, estoy una hora hablando, al final, bueno, puedo hacer la entrevista, sí, pero después, ¿qué voy a contar en la entrevista? claro. Si en realidad voy a dejar un poco de suspense, voy a decir, ok, si llevo, me estoy inventando, 10 años de experiencia como jefe de construcción, sé hacer esto y esto, hablo algo de español, me puede entender y puedo coordinar mi equipo, pero si quieres en la entrevista presencial te enseñaré todos los proyectos que he realizado. Allí ya estás tú abriendo la puerta a la otra entrevista, al otro paso. Claro. Y tengo disponibilidad inmediata o estoy muy interesado, dejar siempre ver que hay mucha predisposición y interés en la oferta. Vale. Esa llamada que dura unos 5 minutos, 10 minutos. 5 o 15 minutos. Sí. Vale, vale. Y Claro, normalmente, también para agilizar un poco todo el proceso, en la misma llamada, si te interesa la persona, dices, ok, ¿qué disponibilidad tendrías para una entrevista presencial? Si no sueles tener mucho interés, lo que dices, ok, muchas gracias, te haremos saber si claro. vas en un próximo step del proceso. Vale, vale. Y sobre las ETTs, ¿es Sí, bueno meter currículum, enviar el currículum a una ETT? sí, a ver, la parte de TT, hay diferentes TT en España que funcionan bastante bien, una de las cuales es Randstad, Adecco, ok. Es una puerta que te abre y te permite insertar y crear también una red de networking en el mundo del trabajo.
¿ok? Normalmente las ETT, por la misma palabra, son trabajos temporales. Aunque ha habido una regulación, una nueva reforma laboral, los contratos temporales no están más permitidos en España, excepto determinadas causas, ¿ok? Pero sí que puedes cambiar de diferentes empresas. Tienen un proceso de selección masivo, o sea, lo que quiero decir que muchas veces hacen esta primera llamada, pero después la segunda no es una entrevista, es una dinámica de grupo donde valoran más bien competencias. Y después, una vez valoradas las competencias, dependiendo de tu perfil técnico, te pueden pasar a diferentes clientes, ¿ok? Suelen también llamar mucho en época Navidad, verano para cubrir vacaciones, ¿ok? Mm. Pero sí que, Inma, lo que decía, que muchas de las ofertas no se publican. Entonces, si yo entro con un ETT, trabajo bien en la empresa, o la misma empresa que al final me contrata, o la misma empresa me refiere a otras empresas Mm. y entro en el mundo del trabajo. Entonces, sí que yo Claro, lo recomiendo. aunque entres por un trabajo temporal, ya estás haciendo contactos y una vez dentro Eso es. te enteras de más cosas. Sí, es una buena manera de entrar. Y Vale. después también contar que Adecco, como decía Randstad, suele tener también muchas empresas extranjeras o una exigencia o están buscando personas que hablen más de uno o dos idiomas. Vale. Entonces, valorar también el hecho de hablar ruso o otro idioma como una fortaleza, porque hay muy pocas personas que hablan español, ruso y otro idioma más en el Mm. mercado laboral en este momento en España. Claro, muy bien. Pues es una buena alternativa, la verdad. Y la siguiente pregunta que te quería hacer, ¿cómo es el proceso de selección desde que haces la entrevista? Por ejemplo, está la entrevista, la llamada, la segunda. Luego, ¿qué suele haber? La de gestión del talento, la de vuestra parte, la técnica. ¿Cómo pues, Ok, sabe un... va- varía mucho, ¿ok? Sí. No es una ciencia cierta, depende mucho del puesto. Te hago un ejemplo en nuestro caso, ¿ok? En nuestro caso, ningún proceso de selección es parecido. ¿Por qué? Porque sí que hay una primera parte que la criba la hace la parte de People, de recursos humanos. También cuidado que ya los ATS, que son el sistema donde está la página de empleo de la empresa, insertamos el currículum, este currículum va a un software, este software se llama ATS. Estos ATS ya empiezan a tener inteligencia artificial. Entonces, ¿qué ponemos en estos software nosotros? Ya palabras clave. ¿Por qué insistí en las palabras clave? Porque nos ayudan a hacer un primer filtro. Entonces, imaginaros una vacante de administrativo. Recibimos 1000 currículum. Si activamos el bot de IA, nos ayuda a hacer un primer filtro y solamente vemos los 30 currículum con esta palabra clave. Entonces, allí entra la criba por parte nuestra. Hacemos la primera llamada telefónica y allí depende mucho del manager. Hay managers que quieren que nosotros hagamos una entrevista, o sea, o por Teams o presencial, por competencia o por incidentes críticos, que es por competencia. Se hacen casos y preguntas específicas, intentando sacar desde un caso específico la competencia. Ejemplo, cuéntame una solución, un conflicto que tuviste en tu anterior equipo. ¿Cómo lo resolviste? ¿Qué pasó? Entonces, normalmente te cuentan qué pasó y tú allí logras analizar qué nivel de competencia de resolución de conflicto posee la persona. Entonces, de allí se pasa el informe al manager, en nuestro caso, y el manager después dice, no, quiero hacer un business case, quiero que hacer una entrevista técnica, quiero que me prepare una presentación. En caso, por ejemplo, de venta es un role play. En la misma entrevista con Larry Manager es un role play que ya tenemos preparados para ver cómo reacciona, si es verdad, sabe vender. Claro. ¿Ok? Mm. Después, por ejemplo, perfiles más junior. No sirve mucho hacer una entrevista por competencia. Lo que hacemos es más bien dinámica de grupo. Hay varias dinámicas de grupo, una del globo, lo otro de la isla desierta. Entonces, allí lo que se hace, se valora en realidad qué papel tiene cada uno al interno de un grupo. Siempre detectas el líder,
detecta a las personas que intentan ayudar a los demás, detectas a la persona que concilia, detectas competencias, ¿ok? Mm. Y después ya lo pasas con el manager para preguntas técnicas muy básicas siendo un perfil junior. Vale. No sé si te contesté o Sí, quieres sí, saber sí, algo. no, pero me parece súper curioso, te lo tienes que pasar súper bien, ¿no? Con todas Yo estas ya, dinámicas, ¿no? lamentablemente no es nada más en mi día a día esta otra persona de mi equipo que gestiona toda la selección, pero sí que estuvo por muchos años en esta parte y me gustaba mucho. Me gustaba mucho porque al final hay muchas dinámicas, conoces mucha gente y al mismo tiempo estás vendiendo la ilusión del proyecto y a ellos la ilusión de poder participar en el proyecto. Entonces la parte bonita. Y yo que te quería preguntar, por ejemplo, una persona extranjera que tiene un B1 y quiere ir, aunque sea con unas preguntas preparadas sobre seguro y escritas, imagínate. ¿Cuáles son las de 3 a 5 preguntas que siempre se suelen hacer en las entrevistas? Más que nada pensando en que esas personas las tenga preparadas y así eso también les relaja a ellos. Ok. A ver, uno, hay preguntas generales y preguntas por cada perfil, ¿ok? Los perfiles comerciales hay preguntas muy típicas y muy aparte, porque lo que estamos hablando es la competencia comercial. Entonces, obviamos un momento el perfil comercial, pero una de las preguntas para romper el hielo, que creo que el 90% de las personas que hacen entrevista hacen es, cuéntame algo y resúmeme tu experiencia profesional, ¿ok? Vale. En mi caso, yo soy muy ejecutiva, entonces el error muchas veces de los candidatos es contarle toda la historia como es ser un monólogo por 30 minutos. Vale. Entonces allí, sí, cuando uno se prepara, tiene que ir a los highlights de los diferentes puestos de trabajo. Y si, por ejemplo, uno trabajó 20 años, ir a las últimas experiencias y hacer de dónde empezó, pero ir rápido a las últimas experiencias. Eso es una pregunta que el 90% de los casos te preguntan al inicio para romper el hielo y de allí te empiezan a preguntar, si tú dijiste algo de tu trabajo, te empiezan a preguntar, ok, ¿por qué? ¿O qué hiciste aquí? O cuéntame más de este proyecto. Entonces, tienen que tener muy preparado el currículo, tiene que haber coherencia de lo que han escrito en el currículo y lo que comentan en la primera pregunta. Me pasó muchas veces que lo que estaba en el currículum después no era la realidad. Y en las Vale. entrevistas esto lo logras entender, ¿ok? Después, otra pregunta más es, que es muy típica, ¿qué te esperas del proyecto o qué quieres encontrar en nuestro proyecto empresarial? Mm. ¿Por qué? Porque allí ves un poquito también qué se está esperando la persona, qué podemos darle a nosotros si hay un encaje, ¿ok? Vale. Otra pregunta que creo que siempre, y esto suelo hacerla siempre, y es algo que muchas veces las personas se quedan pensando. Defínete en 3 palabras. Sí, esa es típica, ¿no? ¿Cuáles son tus Sí, defectos y tus virtudes? Pero eso los es, defectos tienen que convertirse en virtudes, en ¿no? virtudes. Esa es Esta y otra, complicada. de hecho era Vale. la que me la robaste, pero Sí. también 3 palabras. Defínete en 3 palabras, si todo empiezan así como en mi vida profesional, personal, 3 palabras. Allí también, si dudas, lo que haces ver es que al final no eres muy seguro de ti mismo. Tú te tienes que conocer cuando vas a hacer una entrevista, Mm. ¿ok? Y intentar no ir a lo básico, o sea, no sé, soy puntual, no me dice nada de ti, Claro. ¿ok? Que ya si Vale. soy organizado es diferente, porque ya me estás diciendo que trabajas con una metodología, que eres muy organizado, Mm. pero no me digas soy trabajador y puntual, porque es algo, vuelvo al currículum. Si todos enviamos el mismo currículum, si todos decimos lo mismo, no me diferencio. Después está de tus fortalezas y tus áreas de mejora, Sí. eh, está del punto profesional que personal, puede ser. ¿Ok? Y después hay una pregunta que normalmente te hacen, que es tu expectativa económica. Entonces, yo di muchos talleres INMA también en la Cruz Roja, con mujeres extranjeras también para insertarse en el mundo. Y me decía, ok, ¿qué digo aquí? Claro. Es una pregunta muy sensible. Y te digo por qué. Porque al final, si tú te apuntas a una oferta de empleo donde no aparece la banda salarial,
no sabes en realidad que o sea, en qué banda salarial posicionarte, porque tu objetivo, además si eres extranjero, es tu primer trabajo en España, empezar la aventura profesional en España. Tú quieres el puesto, aunque sea con un salario más bajo de lo que estabas cobrando en tu país, pero quieres tener esta oportunidad. Pero también no puedes decir lo mínimo, porque si no es desvaluar tu potencial. Entonces allí es, uno, moveros siempre por banda, ¿ok? Dar una banda aproximada. Si la misma posición nos da la banda, buscar antes el mismo perfil en el mercado a cuánto se está buscando. Hay una nueva normativa europea que entra en vigor, que ya está, o sea, que ya está en vigor, pero va a ser obligatoria a partir del año que viene, del 2024, para todas las empresas poner la banda salarial en las ofertas de empleo para transparencia salarial. Entonces, esto os puede ayudar. Y después a mí la respuesta que más me encantó en un proceso de selección y que creo que fue la mejor que me contestó, me dijo, ¿cuánto quieres? ¿Cuáles son tus expectativas salariales? Me dijo, 1 millón de euros al año. Obvio. Claro, al final quitas, quitas un poco o sea, no, es seguro que no es 1 millón, pero ya no sabes más cómo qué contestar como Claro. persona que hace la entrevista, te pones a reír y ya pasas a otras preguntas. Madre mía, esa es buena, esa es buena. Todo es lo que queremos. Vale. A ver, bueno, hemos hablado de las preguntas y luego las preguntas técnicas ya del que va a ser su responsable, eso tendrán que ver según el puesto, ¿no? Claro, allí es según Entonces, el puesto, porque al final son preguntas técnicas, ¿ok? No son las mismas las preguntas que puede hacer un ingeniero de electrónica, que ya muchas veces son ejercicios, o sea, te dan caso práctico que tienes que desarrollar, o preguntas que puede hacer no sé, un desarrollador de Wix, UI, de una página web, de una agencia de marketing, o un diseñador gráfico. Al diseñador gráfico muchas veces, si estáis trabajando en perfiles creativos, lo que os piden es un book de vuestros trabajos que tenéis que tener preparado para poderlo pasar. eso, Entonces, mi recomendación, si vosotros postuláis por un determinado puesto, revisar bien las funciones y de estas funciones intentar sacar qué os pueden pedir de preguntas técnicas. vale, eso te iba a decir, que puede ser que puedan sacar pistas del mismo, Esto de la es, misma del job post. oferta, ¿no? Mm, mm. Vale. Por ejemplo, si tú tuvieras ahora a un señor ruso de 45 años, que en la entrevista, ¿qué haría? ¿Qué podría hacer él? ¿Qué cosas negativas dirías? Vale, esto no le elijo, no sigue en el proceso. A ver, hay una parte que no hemos comentado, Inma, que es la parte cultural, Mm, ¿ok? Eh, que sí que influye mucho en la parte de selección. Normalmente, si tú estás trabajando en una empresa internacional, mm, trabajas y te acostumbras también a obviar estas variables culturales y las sabes reconocer, ¿ok? Y ahora te hago un ejemplo y te contesto. Por ejemplo, en Estados Unidos es tan normal hacer una entrevista con el director global, con el chief o lo que sea, con tu móvil en el coche. Esto es algo que está muy mal visto por España, o sea, mm, no, tú haces, no sé, imagínate, llega todo el proceso de selección, estás contratando el director de legal de Estados Unidos, preparas la entrevista con el general manager en España y en la entrevista aparece el supuesto director legal o directora legal de Estados Unidos en el coche con los niños allá haciendo una entrevista. madre mía. Pero esto para ellos es normal. Ya. Entonces, si lo hacen a mí la primera vez, yo me quedé como una persona, me estaba haciendo la entrevista haciendo la compra. También me pasó. Pero ya estoy acostumbrada, ya hemos hecho también formaciones para obviar esta parte variable cultural. Pero normalmente el señor ruso de 45 años que irá a una entrevista no sabrá y no se sentirá con una persona que no tiene toda la parte variable de su cultura. ¿Ok? Vale. Entonces, uno, tiene que entender que en España
cuando tú entras en una entrevista, tienes que llegar puntual, pero puede ser que la persona que te hace la entrevista se retrasa 5 o 10 minutos y es normal, Vale. ¿ok? Que no digo que esté bien o mal, pero es lo que pasa, ¿ok? Ya, El los noventa españoles por somos ciento, impuntuales. claro, pero él puede hasta llegar a la entrevista molestado un poco por este hecho, ¿ok? Cuando llega allí es muy importante el primer approach. La España como cultura es una cultura high communication, que quiere contar mucho más, conectar, ¿ok? Mm, Rusia como variable cultural es más low ya. context, o sea, low communication. Entonces tiene que uno, intentar ser empático con la persona que le hace la entrevista y comunicar más que pueda para también intentar enganchar, ¿ok? ¿Qué podría ser un descarte? Si entra en falta de respeto o si va a hacer comentarios respecto a género, ¿ok? Vale. Esto sí que podría ser un descarte de una vez, ¿ok? Otras cosas que me dirían que sería un descarte. Yo creo que la falta de respeto, Mm, sobre todo, es lo principal. El resto depende si encaja o no en el perfil, ¿ok? Pero sí que es muy importante que él se estudie las variables culturales de España para también poderse adaptar y poder hacer ver también que sabe cómo se vive en España, sabe cuáles son las costumbres a la hora de dar un proceso de selección. mm. Eh, el problema de muchos extranjeros, sobre todo, pues ya te digo, el perfil ruso o ucraniano y tal, es que viven mucho en guetos. O sea, ellos no se relacionan, no están muy integrados en la sociedad española y claro, yo a mis alumnos se lo digo, no es suficiente con ir a clases de español, dar clases de conversación, tenéis que hacer actividades e integraros en la sociedad, porque si no, tampoco vais a avanzar. Y una forma de integrarse es trabajar. Pero claro, el choque cultural con estos países va a ser un poco fuerte, yo creo. También la cosa que pueden hacer es intentar hacer como un roleplay de la entrevista con una persona española, Mm, porque también te puede decir la persona qué está percibiendo. mm, Muchas veces en la entrevista, y yo, por ejemplo, en la parte de real estate tenía bastante comerciales rusos, ¿ok? Y muchas veces en la entrevista notas una mm. barrera fría, ¿ok? Entonces, no sabes tú tampoco, como persona que hace la entrevista, cómo romper esta barrera sin, sin faltar el respeto al candidato o la candidata. Y al mismo tiempo, ellos tampoco logran romper esta barrera para empatizar. Mm. Entonces, allí yo creo que la parte de empatía de comunicación, además del idioma como tal, es algo que se tiene que trabajar para hacer la entrevista. Y por ejemplo, si tú ves que esta persona tiene un currículum espectacular, parece que es súper amable, que puede encajar muy bien en el equipo, pero tiene un A2, B1 regular, ¿le darías una oportunidad? Como, a lo mejor Sí, diciendo, sí, te con el tienes que comprometer compromiso, por eso. eso es. Sí. Sí, o sea, si la persona me encaja a nivel de competencia, técnica, valores y todo, y solamente el idioma, pero no es una barrera para poder trabajar desde un primer momento, ¿ok? Sí, con el compromiso que tiene que adquirir el nivel o la titulación exigida en el año, ¿ok? Vale. Esto, por ejemplo, lo estamos haciendo también mucho ahora en Norteamérica, donde puede ser estamos encontrando bastante personas latinas que no tienen un nivel de español muy alto, ya tienen permiso de trabajar, pero su compromiso es que en el año tienen que tener el idioma C1 de inglés. Y lo mismo haría en España, Vale, vale. que tengan que tener un C1 de español a lo largo del año. No le puedo pedir en 2 meses, porque pensaría, si tienen una 2 no pueden pasar en 2 meses a un C1, pero sí en un año se tienen que comprometer. Mm. Yo en el curso que estoy preparando ahora, sobre todo, quiero ayudar a estas personas extranjeras a encontrar su trabajo desde el minuto uno con el currículum, con la entrevista y luego darle todo el vocabulario y la gramática de, del trabajo, porque al final
hay trabajo, vocabulario específico del trabajo y cómo escribir un email, diferentes informes, también es necesario, ¿no? Tú consideras necesario saber escribir ciertos documentos, que también eso Sí, tiene un punto de cultura, ¿no? En sí, español. esto es muy importante, saber escribir los documentos y saber también qué canales de comunicación adoptar, ¿ok? Eh, Siempre nos olvidamos, o sea, el contenido es súper importante y nosotros al final, o sea, en España o también en Italia y también toda Latinoamérica, en los correos normalmente siempre preguntamos, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Y después le ponemos el Sí. correo del texto. En Estados Unidos te ponen, ok, haz esto y ya está. Y no lo ves como una falta de respeto. No sé en Ucrania, en Rusia, porque no han trabajado mucho con personas de esta cultura, ¿ok? Pero sí que tienen que entender cómo escribir el correo, no solamente a nivel de idioma, sino cómo estructurar bien un correo, cuándo utilizar un Teams, cuándo utilizar un WhatsApp, Mm. ¿ok? Cuándo utilizar la llamada telefónica. Eso es muy, muy importante. Y lo del vocabulario que decía me hizo reflexionar, porque estudié en Italia, pero yo nunca trabajé en Italia. O sea, mi experiencia en Italia fue llevando las tiendas de mango desde Barcelona y bueno, ahora que tenemos una filial en Italia, pero hay una manager de People en Italia. Entonces, muchas veces yo cuando tengo que hablar con mi madre, y es mi idioma nativo, ¿ok? Sí. ¿De qué hago en mi día a día? Me viene en inglés y en español, pero te aseguro que en italiano ni idea cómo decirlo. Y Qué mi madre me curioso. dice, te inventas unas palabras, Elisa, y dije, ya, ya, no sé. Entonces, este punto es muy importante porque al final el idioma, o sea, la parte técnica de cada puesto, tienen que estudiarla, saberla y leer muchos documentos también con estas palabras técnicas para que entre en su mochila. Mm. Pues madre mía, me ha encantado la entrevista, Elisa. Muchísimas gracias. Yo creo que con toda esta información, cualquier extranjero que nos esté escuchando y quiera encontrar un trabajo, tiene aquí un montón de claves para poderlo conseguir, ¿no? Si Y quieres dar gracias. algún último consejo, pero vamos, yo creo que es súper completa. Yo Como, creo que última frase para acabar, intentar siempre ser uno mismo, que siempre nos olvidamos de ser nosotros mismos en un proceso de selección e intentamos al final encajar o imitar. Y al final cada persona es única, entonces simplemente tenemos que ponerlo en valor, trabajar con el idioma y si queremos trabajar en España, al final va ese reto que tenemos que pasar para poder tener las palabras correctas para transmitir nuestra propuesta de valor, que es única. Así que con esto acabo. Gracias, Inma. Fue un placer compartir este ratito con vosotros y espero que os sirvan estos consejos para vuestra búsqueda de empleo en España. muchas gracias, Elisa. Ha sido un placer. Nada, Hasta adiós. luego. Chao.